ver, se ve bien. A ver, ahí. Ahí está. Listo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Vamos todos juntos. Que se pare el mundo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Que se pare el mundo. ¿Está bien la luz? ¿Me veo bien? Hola, ¿cómo están? Bueno, va a pasar lo mismo, pero mira esto. Hola, ¿cómo están? Obviamente no voy a empezar el video como Carol porque este es un video de Kumari Shantil. Ella no tenía ganas de hacer video. No es que no tenía ganas, estaba muy ocupada. Entonces yo le dije que podía yo hacer un video por ella y así obviamente pues la gente me conoce un poquito más. Y me dijeron que sí. Y vieron que me hizo un cambio de look. Bueno, quería hacer 50 cosas sobre mí y lo voy a hacer ahorita. Kumari, ¿por qué tienes el micrófono en la mano? Porque la persona que está ahí enfrente, que no sé quién es, pero bueno, me dijo que me lo pusiera en la ropa y no me lo iba a poner en la ropa porque destruye mi outfit. Así que lo voy a tener aquí en la mano. Como Itziteri ya tuvo sus 50 cosas sobre ella y está muy aburrido su video, yo también tengo la oportunidad de tener 50 cosas sobre mí, ¿no? O sea, Carol ya hizo sus 50 cosas y hizo hasta 2 partes. Yo hasta puedo tener la oportunidad de tener 3 partes, pero espérense, poco a poco. Bueno, empecemos. Número 1. Mi nombre completo es Kumari Shantil Sevilla. Kumari Shantil Sevilla. Y quiero que aparezcan luces, por favor, ¿se podrá? ¿O es mucho? Sí, ¿no? Con luces aquí. Y cuando me etiqueten en las fotos, poner mi nombre completo. Gracias. Segundo. O sea, 2. Nací en México. ¿Pero qué día, mi amor? Esa es la número 3. Tranquila, mami. 3. Nací el 9 de noviembre de 1999. 4. Tengo 17 años. 5. Mi color favorito es el rosa. Y aparte me queda muy bien. 6. Soy la persona más enamoradísima. ¿Qué? ¿Enamoradiza? Enamoradísima. Enamora. Romántica. 7. Mi película favorita, así que vería así muchísimas veces, es Bajo la misma estrella. 8. Como dice Carol, una mano en el corazón admitiendo. Admito, voy a admitir una cosa hoy con la mano en el corazón. La verdad es que soy súper desordenada, muy desordenada. No encuentro nunca. Perdón. 9. Me abandonaron. No, abandonaron no. O sea, sí, me abandonaron 5 novios. No, yo los dejé. Yo dejé esos 5 novios. Los dejé por aburridos. Sí, yo los dejé. Nunca. Nadie me abandona a mí, nadie. Nadie me abandona a mí, nadie. ¿No voy a llorar? Ahí está. 10. Kumari, trata de no tocar mucho el micrófono porque hace ruido, ¿sabes? Eso es una falta de respeto impresionante. Que una actriz esté hablando y usted llegue y diga como que, disculpa, o sea, como que le interrumpes. Me encanta el helado. Mi helado favorito es el de maracuyá. 12. Me encantaría muchísimo conocer Venecia. Pero ella hizo Venecia. No, pero esa fue Carol y no me llevó. Ahora yo voy a ir sola. 13. Siempre mando 100, 200, 300 mensajes por día. O sea, ninguno me contesta. Tal vez no le llegan, porque tal vez su internet no es tan bueno como el mío. ¿Tenés un récord de haberle mandado 1500 mensajes a un novio, por ejemplo? No, Perfecto. 1500 mensajes a uno. pero eso no se dice. 14. Mi lugar en el mundo es París. 15. He visto muchísimas novelas, tanto mexicanas, colombianas, japonesas, coreanas, india, de todos lados. 16. Me da muchísimo miedo los aviones. En serio, mucho miedo. 17. Amo los unicornios. Como que a veces me pongo a pensar y digo, ¿no sería increíble que existan los unicornios? Yo tendría uno como mascota. 18. Viendo la película de Titanic, gasté como 4 cajas de pañuelos. ¿No voy a llorar? Lloré mucho. 19. El cuarto novio que me dejó, que lo dejé. Ay, me abandonó a mí nadie. Tardé 65 días en superar. Era lindo, pero bueno, lo dejé. Mi crush en el mundo, Zac Efron. Ok, al que edita el video, no sé cómo se llama, voy a hacer una pose y pones aquí a Zac Efron, ¿no? Y entonces que las fans saquen el screen y lo etiqueten a él. Ay, ¿te imaginas si me retuitea? Yo me muero. Vamos, 1, 2, 3. 21. Una vez estaba en Cancún
Y entonces me fui a tomar el sol. Entonces me quedé dormida tanto tiempo que cuando desperté me quemé toda. El bronceado me duró más o menos como un mes por ahí y ya fue bastante. 23. Amo, me encantan los chocolates. En serio, los amo. De hecho, cuando vemos alguna película con Carol, ¿no? Porque Citeri nunca va a ver películas con nosotros porque es muy aburrida. Pero cuando voy a ver películas con Carol, nos quedamos así como viendo y siempre comemos chocolate. Siempre, o sea, siempre nos comemos una caja de chocolate. Nos encantan las dos. 24. Tengo en serio un miedo muy grande. No sé por qué, pero tengo un miedo muy grande que es a los elevadores. Si lo puedo evitar, mejor. Acomodate el pelito de este lado, por favor. ¿Y por qué no me dices de antes de que empezamos? No, porque recién se te corrió. ¿Ahí? No, tenés un pelito que viene acá para el ojo. Del otro lado. Ahí, eso. Kumari es tu nombre, ¿no? No, es broma, ¿no? 25. Mi cantante favorito es Justin Bieber. En serio, sorry. No. Me encanta. 26. Cuando yo llegué a Argentina, muchas personas me conocían y me decían que era muy verborrágica. Sinceramente no sé qué significa esa palabra, pero se escucha tan linda que yo creo que es algo bueno, ¿no? La verdad es que no tengo un libro favorito porque nunca terminé ninguno. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro y voy como en la segunda hoja. ¿Me lo pasas? Gracias. Es el de mi hermana, Carol. Lo que no me gustó es que no salgo en ninguna página. Fácil yo podría salir aquí, o si no acá atrás. La razón por la que no termino los libros es porque soy muy ansiosa. 29. Todo lo que quiero, o sea, lo quiero ya, en ese momento, ya. Como cuando quieres algo así rápido, ya. 30. O sea, es una pesadilla frecuente. Que salto en paracaídas y el paracaídas no se abre. O sea, es como que me pongo mal, como, no sé, como que lloro siempre. Siempre lloro y me pongo mal. ¿Por qué no se abre el paracaídas? No está lindo. No está lindo, mamá. 31. La verdad es que soy bastante trágica. De chiquita quería convertirme en muñeca. No quería, en realidad era una muñequita. 33. Soy alérgica a la cebolla. No sé, pero siempre la corto y lloro. Y es rarísimo, entonces eso quiere decir que soy alérgica a la cebolla. 34. Me gusta el make-up. Mi serie favorita es Gossip Girl. Me encantan los perfumes. Me encantaría y sería algo increíble hablar francés. Le chuchu, le mató, le guagua. Es le bubú. Ah, le bubú, le mató, le guagua. ¿Qué quiere decir eso, mi amor? Que el tren mató al perro. 38. Tengo millones de amigas. O sea, en serio, tengo muchas amigas. Y hablamos todo el tiempo. Yo soy la única que habla. Ellas nunca hablan, pero seguramente están ocupadas. Pero me encanta hablar por ese grupo. Me encanta. Me encanta este deporte, el polo. Pero lo que más me gusta son los chicos. 40. ¿Saben qué odio? Odio cuando la gente no me hace caso. Me encantan los sombreros. No sé si ven, obviamente si ven. 42. En el kinder fui la primera en hablar. Hablaba y no paraba. Y siempre en el kinder fui la primera en que me pusieran reporte. Siempre me daban reporte porque platicaba y porque no ponía atención y siempre me regañaban y llamaban siempre a mi mamá. Y le decían que por favor, su hija tiene que dejar de hablar tanto y poner más atención en clase. Igual nunca lo pude hacer porque yo hablo demasiado y me encanta hablar. 44. La primera palabra que dije cuando era muy chiquita no fue ni papá ni mamá. Fue glamour. Sí, esa fue la primera palabra. 45. No como pastel. O sea, obviamente si tiene chocolate, sí lo como. Si un día me dicen, puedes elegir una cosa, solamente una cosa que hacer en todo el día, escogería ir de shopping. 47. Soy muy perfeccionista. Como que me gusta estar perfecta, el mismo color, combinadita. Me gusta muchísimo. Un día pasé 4 horas en el free shop y cuando fui a tomar mi avión, ya se había ido. Lo perdí. O sea, se fue sin mí. Pero de todas maneras, fui al free shop. 49. Mi comida favorita, los tacos. Me encantan los tacos. 50, llegamos al final. La más linda de los hermanos, porque obviamente ustedes saben que existe Mauricio, que es el más grande, Carol y Citeri, obviamente yo. La más linda de los hermanos, obvio. Yo soy la más linda, soy yo. Y bueno, terminamos. Esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Obvio les va a gustar el video. Sigan en todas las redes sociales a Carol, a mi hermana, porque ese fue el trato, decir sus redes sociales. Y a mí me siguen en estas redes sociales que tengo aquí. Así que pueden estar ahí checando lo que pongo. Suelo poner como muchos mensajes así románticos y todo eso. Fotos no tanto. Y que se pare el mundo. Muchas gracias, espero
que salga divino el video y yo lo estaré viendo por ahí. Viste que no me equivoqué, soy bastante profesional. Yo debería tener mi canal de YouTube, ¿no? Seguramente algún día lo voy a poder hacer el canal de YouTube. Ojalá que pueda hacer mi canal de YouTube, sería increíble. ¿Te imaginas? Tendría ya como 10 millones de suscriptores. Carol apenas tiene 3 millones de suscriptores. Pero apenas, muy apenas. Obviamente yo ya llegaría a los 10 millones de suscriptores y sería impresionante. Podrías pedirle algunos consejos a Carol, ¿no? No, la verdad que no, porque no me gusta como mucho su actitud. Pero sería increíble como que me diera cómo llegó tan rápido a los 3 millones de suscriptores, ¿no? Sería como impresionantemente. Igual yo llegaría un poquito más rápido. Sinceramente yo creo que haría como videos, no sé, como de moda o como, no sé, sería impresionante. De moda podría ser, o también, no sé, podría... ¿por qué me están apagando las luces? ¡Ey! No sé, oigan, bueno, no sé, mira, yo voy a seguir hablando igual, porque sigue prendida la cámara, ¿no? ¿Sigue prendida la cámara? Sí, claro. Ah, perfecto. Entonces, no sé, realmente yo ya hubiera ya cruzado tipo todo el